lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¡Que viva la mañana! Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Llegamos al día viernes. Qué bueno llegar al viernes, ¿verdad? Y sobre todo con una sonrisa de agradecimiento a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de levantarnos y por supuesto de poder compartir con ustedes a tempranas horas de la mañana en esta programación que tiene Grupo Megavisión y poder venir acá con la disponibilidad de llevarles a cabo los análisis y los aportes pertinentes que conlleven a la creación de su propia lectura de los temas que aquí vamos a abordar con nuestros invitados. Quiero darle la más cordial bienvenida a Marvin Aguilar. Marvin, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, como siempre. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días a Carlos, a Walter y a Tania y a la audiencia. Gracias. Quiero darle una cordial bienvenida a nuestro buen amigo Carlos Araujo. Este día nos va a acompañar como invitado al panel. Quiero darte la más cordial bienvenida. Sé que has estado también en tiempos anteriores, pero tu misma responsabilidad de carácter personal y sobre todo con la población te hizo separarte un poco cuando entraste a la actividad política partidaria, pero ahora regresas, ya no estás, solo para aclaración, ya no estás dentro de la actividad política partidaria, ¿verdad? Sí, no, desde hace ya un año aproximadamente me separé de la vida partidaria como tal, en lo que estaba involucrado en la Asamblea Legislativa, y pues aquí estoy ahora, o sea, nuevamente con la libertad y sin el compromiso político partidario para poder opinar como corresponde. Qué bueno, así es que bienvenido, ni tampoco como se dice de asesor del Partido Arena. No tengo nada que ver, ninguna vinculación partidaria con nadie. Ok, bienvenido entonces, gracias. Quiero saludar también a nuestro buen amigo Walter Raudales. Bienvenido, Walter, ¿cómo estás? Bueno, yo le doy la bienvenida. ¿Se acuerdan de aquel anuncio de Nusal que decía, volvió este? Volvió este. Después de mí, porque yo también volví. Porque estuvimos en el panel del tiempo de Don Quirio y Julio Valdivieso, excelente. Estamos acá contentos, Carlos, que estés. Va a ser interesante también, ¿verdad? Cruzar esas opiniones. He visto pasar de generación en generación. ¿Ah? ¿Verdad? Sí. Está bueno. Bueno, Tania, grupo. ¿cómo estás? Qué gusto. Bueno, con Tania venimos también desde el panel Nueva Generación. Nueva Generación, sí. Qué bueno. Gracias, Ernesto. Buen día a toda la población que nos sintoniza en este viernes. Y antesala también del 17 de junio. Hoy tenemos 16, ¿verdad? Así que un saludo anticipado a todos los padres de familia y por supuesto a todos los que tienen la bendición de tener sus padres, aprovechenlos. Mi papá desde el cielo me ve. Felicidades aquí a los padres del panel y todo Grupo Megavisión también. Es un gusto estar aquí nuevamente. Bienvenido de regreso al IC, Carlos. Así es que vamos a, desde luego, este día a darles, o iniciar precisamente con cada uno de ustedes. Y a Carlos le va a decir Carlitos, ¿no? Sí, Carlitos. A Carlitos no. No, Carlos, yo siempre con Carlos. No aplica. Siempre lo hemos tenido con Carlos. ¿Te referías a Carlitos Acevedo? Porque siempre lo traté así, con mucho respeto, ¿verdad? Un destacado economista como es Carlos Acevedo también. Bueno, igual. A ver, hagamos una valoración de cómo han visto la semana, cómo está el cierre desde la perspectiva de ustedes, tomando como punto de referencia quizás un tiempo prudencial para no monopolizar la palabra. Comienzo contigo, Walter. Bueno, una semana bien interesante en varios temas. Bueno, se conoció todo el hecho de corrupción de la que fue, bueno, la jefa de gabinete. Es una acción que ha hecho el Tribunal de Ética Gubernamental bien interesante. También esta semana, interesante porque, digamos, demuestra de que sí se puede llegar, ¿verdad?, a ciertas esferas gubernamentales usando pues los canales que te ofrece la institucionalidad. Fue una denuncia que presentó un concejal y eso tuvo su camino y bueno, demuestra pues que la que fue encargada de gabinete, entiendo yo, pues que no tiene esa función. Le quitaron también la función en las becas Roque Dalton, antes Fantel, y es una lección para los funcionarios que no están impunes en el tema de la corrupción. Eso es importante. Otro aspecto de esta semana que a mí me llamó profundamente la atención y quiero valorarlo, fíjense que triste porque
vi esa noticia de que el Ministerio de Educación tenía en su página web unas estadísticas donde al año 800,000 niños y adolescentes no entran al sistema educativo. Y fue un impacto fuerte saber esa realidad. O sea, 800,000 niños con edad escolar, niños adolescentes, y no van a la escuela, es un impacto. Luego de la publicación, el ministerio retira la información, retira su página web. Y eso para mí es una mala señal de ocultar cifras, ocultar información, porque después te preguntan, ¿y cómo lo demuestra? ¿Y quién lo dijo? Si luego está eso cortado. Esos son como los grandes temas que a mí me han llamado la atención, y los despidos que continúan masivamente en todas las alcaldías del país. He estado recibiendo información y a eso se suma una maquila que cerró esta semana, ¿verdad?, donde han quedado 700 mujeres, y la mayoría mujeres, sin su sustento diario, que continúan ese drama difícil del desempleo. Entonces, ante esa realidad yo veo pues todo... Así viste la semana, sí. Solo de ese ángulo. Sí. A ver, Tania. Bueno, para no ser repetitivo, porque sí me interesa muchísimo, pero muchísimo, porque yo soy muy crítica del presidente del TEC, especialmente por la falta también de participación de la Asamblea Legislativa en cuanto a las reformas que son urgentes en relación al tema del nepotismo, tanto de la ley de ética gubernamental o una nueva ley del nepotismo, ¿verdad? Pero para no ser repetitivos, a mí me interesó mucho en esta semana, por ejemplo, la aprobación obviamente de los municipios. Se nos quiere satanizar que muchas cosas, pero ya lo vamos a debatir aquí en el panel. Ciertamente vamos a tener un enorme ahorro, no solamente por lo que decía el ministro de Hacienda, sino especialmente porque es en nivel de alcaldías en donde siempre ha habido una concentración de todas las personas que son activistas de todos los partidos políticos. Aquí no se salva nadie, ahí hay contrataciones que nunca fueron necesarias, ahora estamos sufriendo graves consecuencias de personas que se están sumando a las personas sin empleo en el país, y eso es grave. Sin embargo, me parece que esta es una medida que había que tomar hace mucho tiempo, que nadie había tenido el valor de hacerlo por las consecuencias que esto genera de la negativa de la gente o de muchas personas, pero hubo el valor de hacerlo y eso creo que es admirable. Por otra parte, sí me sigue molestando sobremanera la forma tan hipócrita, tan cobarde en la que se ha comportado la UCA actual del rector, que debería renunciar en relación al tema de una docente en el marco del Día del Maestro, que le hacen esto no solamente a ella, sino que a la libertad de expresión, al cierre de espacios, todo lo que ellos critican y que ahora son. Y por otra parte, pues celebrar aquello que decían que nunca se iba a dar también, que si solo son si hacen render, que no hay licitación, si hacen licitación nunca hacen la obra, porque al final nunca quedan satisfechos, siempre hay que sacar digamos, la forma de siempre están encontrando formas de criticar las cosas que son de beneficio para la población. Yo sí celebro que se colocó ayer la primera piedra para la construcción del hospital, de aquello Rosales, que todo dejó hecho el frente, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Yo sí celebro eso y me da mucha satisfacción, porque realmente es algo que sí es muy urgente, que es muy necesario, y que, bueno, se une a bastantes de las medidas que toma este gobierno en beneficio de la población. Yo sí lo celebro. Ok, Marvin, tu tiempo prudencial para poder hacer tu valoración de cómo ves la semana. Yo destacaría tres eventos, ¿no? El primero es las declaraciones que dio aquí el fiscal general de la República en tu programa contigo, que me sorprende que diga de que no hay delito que perseguir en más de 150 casos y los haya archivado. Debería de considerar poder estar cometiendo omisión de investigación, ¿no?, como fiscal general de la República, porque habría que primero tendría que abrirse esos expedientes si no hay delito que perseguir, ¿verdad?, para que deberían de quitársele esa reserva que tiene, para que todos puedan verlo, para que pueda haber una investigación independiente y determinar si eso es así, porque hay contradicciones de las familias que dicen que fueron golpeados, hay contradicciones de las familias que están adversando los informes de medicina legal. Entonces es preocupante que el fiscal general de la República diga que va a archivar eso y que no hay delito que perseguir. Es precisamente en los países desarrollados, en los países de primer mundo, los países civilizados, la gente tiene que tener la confianza que las instituciones le van a funcionar.
y no decir no hay delito que perseguir. Esa es una cosa, te voy a decir, cuando yo pensé que era meme, pero después vi el programa y efectivamente lo dijo, pues. Entonces no, o sea, eso es, sigan muriéndose gente en las cárceles. No sabe el fiscal el contenido que tiene sus palabras, ¿verdad? No creo que no haya delito que perseguir. Si no hay delito que perseguir, que abran esos expedientes para que puedan ser auditados de manera independiente. Ahora, ese tema entiendo que lo respaldó bajo la, digamos, bajo la argumentación de que existe un informe en la cual detalla de que las personas que han fallecido eran precisamente por enfermedades Yo tengo dos opiniones en relación a eso. Quizás comenzamos después que Carlos dé su introducción y termine Marvin, podemos iniciar con ese tema. Eso, ¿verdad? Bueno, lo vamos a dejar pendiente, pero lo otro también es evidentemente el cambio de la geografía nacional, ¿verdad? De los municipios que hoy ya es una realidad y hoy toca hacer, digamos, los arreglos políticos en el territorio, y eso quizás va a ser un gran reto para todos los partidos políticos. Y lo tercero, pues los anuncios de las candidaturas presidenciales, ¿verdad? que han salido esta semana. Anunciarte que el PCN está pensando en llevar candidato presidencial también. Entonces está en esa búsqueda. Entonces, que será otra fórmula presidencial. Pero busquen a alguien que sí conozca a su candidato para que no lo presente mal. Claro. Que el PCN podría llevar candidato presidencial, y está en eso la dirigencia del partido. Ok. Bueno, Carlos, entonces también te corresponde dar tu punto de vista con relación a cómo cierra la semana. Yo creo que en general hay tres aspectos relevantes para mí. Uno es que por fin, 4 años después de gobierno y de tener todo listo y el dinero en la gaveta, empiezan a construir el Hospital Rosales. O sea, y no solo el Rosales, sino que este es un proyecto que quedó servido con el dinero, con un préstamo que costó al final de cuentas ratificarlo en el periodo anterior, para poder hacer un buen desarrollo del sistema de salud y un mejoramiento al sistema de salud. Y 4 años después venir a empezar el proyecto cuando tenían todo servido. Y lo que más me llama la atención en este caso es que el presidente de la República el día de ayer anuncia que lo va a construir con fondos propios. Entonces yo me pregunto a dónde están los 170 millones del préstamo BID. O sea, esa es una gran interrogante que yo tengo, que 4 años después de tenerlo a la disponibilidad, inclusive anunciado por el mismo presidente en el mes de agosto, recién llegó él al gobierno, dijo que el dinero estaba ya listo y disponible. Inclusive fue inaugurado por la ministra de esa época en la primera piedra, porque esta es primera piedra que ponen en ese hospital. Pero gracias a Dios, de verdad, por el beneficio de los salvadoreños, van a comenzar a hacer los hospitales por fin 4 años después. El otro tema que creo que es relevante también dentro de la semana es esta reducción con motivaciones electorales de los municipios. Vamos a hablar de eso más adelante. Y lo otro, que también en el marco de la anunciada lucha contra la corrupción por parte del presidente el 1 de junio, pues qué relevante se volvió el tema, porque de casualidad una institución totalmente, bueno, no sé si es totalmente independiente del gobierno, viene y anuncia una sanción por tema de corrupción contra la jefe de gabinete del gobierno. Y eso demuestra que el gobierno anuncia una lucha, pero no persigue a los suyos. O sea, que creo que eso es un tema relevante. O sea, está bien perseguir la corrupción de cualquier lado del pasado. O sea, yo no tengo ningún problema con que lo hagan, pero creo que también hay que empezar por casa. O sea, en casa tener frescos bastantes casos ahí relevantes. 12 casos de la CICI, todo un montón de cosas que han sido señaladas también por los medios que han investigado esto, y no se está haciendo nada con respecto a la corrupción del gobierno. Me quedaría con eso. Ok, sí. En el caso de la coordinadora del programa de becas, perdón, del caso de la funcionaria de la comisionada presidencial, era precisamente una multa por la violación a la ley de ética gubernamental. Claro, una multa y devolución de dinero, porque tuvo que devolver $25,000 que le había dado que la nuera había recibido. Ok, arrancamos entonces, señores, entrando de lleno en el análisis. Vamos a entrar con lo que tenemos ya, desde luego, consensado con ustedes para desarrollarlo con el orden específico.
Entrando de lleno al análisis, el Movimiento Civil Resistencia Ciudadana presentó este jueves su propuesta para la presidencia del país. Presentó al empresario salvadoreño que trabaja, desde luego es un empresario que vive en el exterior, Joel Humberto Sánchez, quien a propósito aseguró que no le fue difícil tomar la decisión para la propuesta del movimiento para abrirse paso a una posible trayectoria política partidaria activa. A ver, ¿qué opinión tienen ustedes, Marvin? Pues yo no lo conozco, no más que en la presentación que pude ver ayer, que es de Cojutepeque, que emigró, y que es empresario allá en Estados Unidos. Hay una cosa que hay que aclarar. La gente de la diáspora tiene derecho a participar en cualquier cargo de elección popular. Es bueno que se involucren, pero tienen que venirse a vivir al país, hacer redes de confianza y de credibilidad para que la gente los conozca. No solo es porque vienen del norte, ¿verdad? Y son exitosos, ya pueden ser candidatos. No es así aquí. O sea, tienen el derecho a participar, pero tienen que venirse a vivir, crear esas redes, que los conozcamos. Vamos a ver, históricamente los presidentes de El Salvador, si ustedes lo revisan, todos han pasado por la función pública antes de ser presidente. Hemos tenido que ver qué es lo que son capaces de hacer. ¿Verdad? Son bien contados los que nunca pasaron por la administración pública y fueron presidentes. Entonces han sido alcaldes, han sido diputados, han sido presidentes de la Asamblea, han sido presidentes del órgano judicial algunos, han sido ministros. Entonces han estado en instituciones donde han podido demostrar qué son capaces de hacer. Y me sumo, por ejemplo, Walter decía en su programa ayer jueves algunas preguntas interesantes que hay que hacer, ¿verdad? Y la que me llama a mí la atención es ¿cuál es tu proyecto? ¿Verdad? Tú planteabas, Walter, en tu programa, entre otras preguntas, lo cual es importante. Walter. Sí, no, el bueno, no el malo. Walter el bueno. El malo no, aquí no hablamos de las cosas malas. Entonces, la cosa es de que, ¿cuál es el proyecto? Porque el problema de este país es económico. No nos alcanza el dinero para llegar a fin de mes, no hay trabajo, las cosas están más caras, hay una canasta básica reducida que habría que ampliarla. Entonces, ¿cómo vas a hacer como presidente para resolver estos problemas? Entonces, está bien, todo lo que puedas decir del gobierno que está malo, pero ¿cómo vas a resolver el problema económico? Entonces, creería yo que ahí deberían los candidatos de proyectarse o de enfocarse, de escuchar esas propuestas. Sí. No escuchamos ni una ayer, ¿verdad? Sí, pues era una propuesta, digamos, de manera muy... Y voy a ir más allá, en las fórmulas. Joel Humberto Sánchez se llama, ¿no? En las fórmulas. Ya para dejar claro cuál es su nombre, se llama Joel Humberto Sánchez. En las fórmulas debería de haber un economista. ¿Verdad? Debería, y esto es para todos los partidos políticos, porque el problema aquí es económico. Estás asesorando y lo que pasa es que entonces lo querés hacer técnico. No, es que el candidato está bien que sea político, pero el vicepresidente debe de ser técnico. A veces quizás tenés que rodearte nada más de personas que tengan capacidad. Los cargos de elección popular son diferentes. O sea, para eso tenés el gabinete. Ahí sí no coincido. Pero el vicepresidente tendrá el poder que el presidente le quiera entregar. Si el presidente lo quiere tener de adorno y viajando, ahí lo va a tener viajando y de adorno. Pero si le quiere dar una cartera ministerial y le quiere dar poder, porque hoy vemos que también el vicepresidente puede llegar a ser presidente, pues. Entonces, le puede dar poder, eso va a determinar. Pero no necesita ser profesional para ser incluso presidente, entonces menos vicepresidente, ¿verdad? Pero yo necesitamos economistas. A ver, Tania, entonces. Necesitamos economistas en el... Sí, pero no necesariamente debe ser el candidato. Yo pienso que hay que rodearse de gente capaz, eso sí, pero no cerrarle las puertas a personas que no tienen o no han tenido nunca, por razones diversas, posibilidades de tener una carrera profesional. Yo creo que ese sería un sesgo de profesión. Yo sé que no lo estás diciendo, pero me parece que a la larga eso implicaría cerrarle las puertas a candidatearse a personas por no tener, no hubiéramos tenido ni siquiera el profesor Sánchez Serén, quizás, ¿verdad? Bueno, pero el profe es profe. Bueno, eso dicen, pero el caso es que cerrar las puertas de esa manera, yo creo que o eso implicaría tu posicionamiento. Yo no estoy de acuerdo, pero por esa razón me parece que el candidato, que ahora ya sabemos cómo se llama correctamente, significa la atomización o la
la ruptura definitiva del grupo que se había unido, o de los grupos que pensaron que podían unirse a pesar de las diferencias ideológicas, a pesar de todos los proyectos que no tienen en común, porque creyeron que habiendo una situación que podían unirse y luchar contra el personaje Bukele, que decía el señor de la Mitofsky, no recuerdo el nombre, pero no hay, es decir, tienen que enfocar sus fuerzas no a pelearse contra el presidente, porque ya perdieron una vez y van a perder 2 veces. Tienen que en realidad, Roy Campos, sí, tienen que buscar enfocarse, tienen que reagruparse si quieren significar algo en la contienda. Pero esta nueva candidatura se traduce en concretar la ruptura por la cual incluso el rector actual de la UCA ha perdido demasiada credibilidad, y me rompe el corazón porque los que hemos tenido la oportunidad de conocer la historia de la UCA, que hemos sido incluso alumnos de la UCA, a mí me avergüenza esta UCA, y realmente es parte de todo el fracaso de esta unión de grupos que ya no solo se atomizaron, sino que se están atacando entre ellos. Entonces no sé qué pensarán realmente que van a llegar a lograr con es decir, con esta situación. Esa es la lectura que yo hago de la nueva propuesta de este señor, que como dice Marvin, no lo conocemos, lo cual no es que esté mal, ¿verdad? Pero quizás él piensa construir un personaje, una figura para el futuro, porque es lo único que pueden hacer. Bueno, y algo importante es que se suma también dentro del concierto de participación de candidaturas, que yo creo que para un país como nuestro es bueno ver qué ofrece el resto. Vamos a ver, ¿qué piensa? Bueno, mira, Carlos o... Carlos. Como invitado. Como invitado especial. Hubiéramos abierto con él, entonces. Porque Hubiera sido el primero. Walter no deja hablar. Sí, vamos a ver. Walter no deja hablar. A ver. ¿Ah? No, bueno, mira, con este tema de las candidaturas anunciadas el día de ayer, yo creo, y se lo he dicho a muchos de los que están en la oposición en diferentes conversaciones cuando nos vemos, es que creo que están queriendo jugar en la cancha equivocada, ¿verdad? En primer lugar, creo que no deberían de llevar candidatos a esa elección. Hay otro tipo de elecciones. Creo que es legitimar un acto ilegal por parte del presidente de la República, es acompañarlo en esa ilegalidad que está cometiendo, cuando hay 3 elecciones más en las que pueden participar y pueden demostrar otro tipo de cosas. O sea, eso es lo primero. Creo que están pichando en la cancha de una forma diferente. Creo que es otro abordaje el que deberían de tener de cara al próximo evento electoral. Con las personas, o sea, yo creo que los candidatos, las personas que aspiran de alguna manera a la primera magistratura del país, porque este es un país con un sistema presidencialista como tal, ¿verdad? Requiere liderazgos fuertes. O sea, yo no conozco al señor Joel Sánchez, no tengo mayores referencias, solo lo que vimos ayer, pero no me parece mal el perfil que yo escuché ayer, porque es un salvadoreño emprendedor que se fue en la época de la guerra sin dinero, estudió en Estados Unidos, se graduó, o sea, tiene un montón de estudios. Aparte es un empresario exitoso que tiene ahora mucho dinero y que jamás ha participado en política. O sea, ese perfil que yo escuché el día de ayer me parece correcto. Pero ese perfil es el que debe de tener las personas que ahora están entrando en política para desarrollar una trayectoria, ¿sí?, y poderle demostrar a la población que hay un liderazgo con esas características y que la gente pueda confiar más adelante en él. En Secretos Políticos se corrió ayer el rumor que podría ser el candidato que lleve el partido Arena. No lo sé. Existe ese rumor, es correcto. Sí, sí, no lo sé. Yo no te puedo decir ni te puedo validar esa información, pero insisto, o sea, es que para ser candidato presidencial tenés primero que ser un líder y demostrar tu trayectoria para que confíen en ti, ¿verdad? El señor tiene una trayectoria interesante, tiene un perfil interesante, pero ¿cómo me demuestra su liderazgo, su posicionamiento ante los diferentes temas de importancia nacional, ante lo que está sucediendo? O sea, eso tenés que demostrarlo en el tiempo. Entonces, por lo que creo yo, es que no es la forma. O sea, creo que la oposición no está jugando bien, aparte que están demostrando una fragmentación. Como oposición, de alguna manera, creo que no es el camino correcto, aparte de estar legitimando algo que creo que es incorrecto. Bueno, es el segundo que surge propuestos de organizaciones de la sociedad civil. Yo hago una lectura diferente
en este caso. Es decir, porque independientemente de él, no le conozco, no sabía de su existencia, sé que es de Cojute, pero hay algo que está detrás de todo esto, y es ese espíritu de unidad que anda rondando, pero que no ha cuajado, que no ha permeado todavía, digamos, en los esfuerzos, pero es un espíritu de unidad que anda por ahí. Ese espíritu de unidad está mandando un mensaje, es decir, surge otro, ya hubo uno, viene otro, van a surgir más otros, pero entonces no hay unidad. No, es un espíritu que anda, que espero yo permee pronto, que entiendan. No, es que lo que pasa es que yo he propuesto, no se haga chocarrero el espíritu. Yo he propuesto y he dicho, y es público, notorio, comunicacional, lo he dicho aquí, que la alianza que se construyó en Honduras para derrotar a Juan Orlando Hernández, que la lideró Zelaya y el Partido Libre, se construyó faltando una semana para que cerraran eso en octubre y las elecciones eran en noviembre. No todo está perdido. Aquí solo se puede enfrentar al régimen en unidad. Y eso lo sabe todo el mundo. Y lo sabe la gente. ¿Por qué? Porque hay un dato que está subyacente aquí. Si aparece otra fórmula, viene otra y otra. ¿Qué es lo que está subyacente? Que es derrotable, que es posible. ¿Por qué? Porque los números no les cuadran, porque sus encuestas que están haciendo permanentemente y diariamente les están diciendo hay un rechazo, hay un descontento, hay una oposición silenciosa, ellos lo saben. Y por eso han hecho este relajo de las alcaldías y de los diputados y cambiar la fórmula, porque tienen temor. O sea, entonces, cuando yo hablo de sensación, hablo de eso que está subyacente, es que ya está en la gente la percepción de que sí es derrotable si se construye una base de una unidad y se lleva una propuesta, y sobre esa propuesta tú te enfrentas ante dos hechos: o dejas que se destruya la democracia o recuperas la democracia. Entonces, ante ese hecho, la gente va a tener que optar. Todavía es muy pronto. Evidentemente, esto es un esfuerzo, no se le conoce, ustedes lo han dicho, pero lo que está de fondo aquí es que la gente de los movimientos sociales, abrirse, dejen permear el espíritu de la unidad, así como hablan de espíritu de Navidad y todos andamos en modo de abrazo, pues ese espíritu de unidad anda rondando. Tiene que permear ya. Es urgente que el movimiento social, los partidos políticos encuentren ese camino. ¿Por qué? Porque ya existe entonces la posibilidad de que sí, miren, van a surgir más. Yo sé y tengo información, vienen otros proyectos, vienen otras propuestas, otros candidatos, y ojalá bueno, ya Marvin al final lo dijo que el PCD va a sacar también la suya, ¿no? Pero de movimientos sociales. Bueno, y está el Partido Somos, que ya anunció la presidenta del tribunal esta semana, que ya autorizó las firmas que le den la última revisada para autorizarlos. Hay posibilidades, O sea, no todo está perdido. Claro, ahorita está atomizado, pero yo tengo esa esperanza. Solo una acotación histórica, porque te he escuchado decir ya, tanto en tu programa también, que la alianza en Honduras fue para derrotar a Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández ya no era candidato en esta elección contra Xiomara Castro, llevaba sino que era otro contexto. Era Nasri Asfura, que era así del Partido Nacional. No, era su propuesta, de todo el cartel aquel, y de hecho él no derrotaron al digamos. No, y era otro contexto, a él no lo quería la gente. Era un proyecto. A Juan Orlando Hernández. Así es, voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos abrimos el debate con relación a este tema, porque sé que hay muchos puntos y contrapuntos que abordar alrededor de lo que significa precisamente esta propuesta para la presidencia del país que ha hecho este grupo denominado Movimiento Civil Resistencia Ciudadana al salvadoreño empresario en los Estados Unidos, Joel Humberto Sánchez. Nos vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Bueno, antes de comenzar con nuestro debate ya abierto en el programa, quiero decirles a ustedes que puede pedir medicamentos y ahora de una forma pues tan fácil, esto con tu verdadera app del ahorro de Farmavalue, con la cual puedes realizar tus pedidos desde donde estés y con la opción Yo Paso. Es decir, puedes retirar tus medicamentos en la sucursal que prefieras. Tu pedido estará listo en 20 minutos o es gratis. Óigase bien.
o es gratis. Recuerda descargar tu verdadera app del ahorro, búscala como PharmaValue en Android o también en el sistema de iOS. Continuamos esta mañana en el debate político semanal de Diálogo 21 en esta edición especial del día viernes y te cedo la palabra. Gracias. Abrimos el debate. Bueno, yo pienso que ni siquiera que no estuvieran atomizados es una realidad. Que no me parece, si el candidato de Nuevas Ideas fuera el presidente actual de la República, que tuvieran una posibilidad de derrotarlo aún si se unieran todas las oposiciones. Yo creo que no es una realidad. Sin embargo, pues es un intento para atraer votos para diputados, me parece a mí, quizás también para alcaldes. Ahora con toda la reforma no está claro cómo va a afectar eso, pero no era que apuntaba, por ejemplo, Nuestro Tiempo, que es el único partido que salió ganancioso de esta situación, porque me parece que, por ejemplo, trabajó más en esta legislatura, o está trabajando más la diputada de Vamos, que el mismo de Nuestro Tiempo, que hasta hoy se comienza a ver, ya que lograron atraer hacia sí digamos, los candidatos de una supuesta construcción de oposición que al final se atomizó, pero no me parece que sean derrotables. Yo no me caso con perfiles. A mí sí me gusta estudiar los perfiles de las propuestas de candidatos que tienen los partidos políticos. Lamentablemente lo que nos dejan a nosotros la población es el candidato que eligió los votantes del partido político, es decir, los militantes del partido político. Nosotros, por más que veamos los perfiles, no podemos votar porque por lo menos yo no me afilio, a mí el sistema de partidos no me representa. Entonces nos toca lo que nos dejan. Y en eso de los perfiles, de verdad que hay que verlo con pinzas, porque aquí hemos tenido presidentes graduados de otros países, universidades de renombre, y han sido los más ladrones de la historia del país. Entonces, con eso de los perfiles, de verdad, yo no es que sea enemiga de los profesionales, pero no me generan, digamos, la confianza absoluta. Yo creo en las personas, y lo dice la Constitución: honradez y moralidad notoria, formación notoria, y eso significa algo muy distinto, que se comienza desde casa, pero que también, por supuesto, que influye la preparación en el rol académico y todo, pero definitivamente es valores y principios que tienen que fundarse desde el hogar y fortalecerse en otro tipo de educaciones. Yo creo que en esto de política no es si te quieren o no te quieren. En política puedes ver cuáles son tus obras que has hecho, ¿verdad?, o no has hecho. Por eso es que han corrido con esto de poner por tercera vez la piedra al Rosales, porque eso es en política, no es si te quieren o no. Y hay un punto importante, ¿se acuerdan ustedes con la primera piedra que se le fue la carreta al hoyo? Entonces, ¿por qué están corriendo con lo del... Hay que hacer lecturas políticas de eso. O sea, fíjense cómo son las cosas. Cuando yo sostengo de que son derrotables, de que lo saben, que sus números le dan, es porque en la sensación de las personas existe algo muy diferente a como existía en otro momento. Pero yo sí quisiera hacer en este punto bien claro, todas esas, lo podemos leer como atomización, claro, es una muestra, pero también lo puedes leer desde el otro lado, y que va a surgir, que surjan otras propuestas, que surjan, pero en el momento previo, yo creo que va a poder permear ese espíritu, eso es lo que yo creo, y ojalá, y yo hago el llamado, piensen en eso, porque si no lo piensan, bueno, y que tire Arena, y que tire PCN, y que tire el Movimiento Social, y que tiren otro. La pregunta que tiene que estar aquí de fondo es: ¿cuál es tu proyecto y quién te financia? Esa pregunta hay que hacérselas. ¿Cuál es tu proyecto? ¿A quién representas y quién te financia? Mira, yo creo que sí es importante que en los perfiles de los candidatos presidenciales es importante la experiencia, el liderazgo, pero también sus capacidades y habilidades, porque lamentablemente tenemos en los últimos 4 presidentes de la República que ninguno tiene capacidades profesionales. Hemos visto el desastre que se ha hecho, la corrupción que señala incluso Tania ha sido precisamente en estos últimos 4 candidatos presidentes que hemos tenido, que es la corrupción más grande que ha habido en la historia del país, ¿verdad?, de personas que tienen un perfil casi similar, populares, sin profesión, sin mucha experiencia en administración pública o administración de grandes empresas. Yo me refería a Paquito Flores. Por eso, pero es que si empezamos a evaluar montos de corrupción, pues se queda incluso Pachito
con los 2.000 millones de la pandemia. No, solo en la pandemia. 2.000 millones por eso, de la pandemia. Pero no se trata de echar culpas. Graduado así en una universidad en el extranjero, en los 4 gobiernos de Arena, solo fue el expresidente Cristiano en Georgia. Pero es que no importa de dónde. También. No, hombre, el presidente Francisco Flores. En Tulane. Pero de Tulane, exacto. Pero que termine el... Yo a lo que quiero llegar con eso es que incluso si podemos a comparar los quinquenios presidenciales, el desarrollo que se dio en el país después de los acuerdos a partir después del golpe de Estado, de los gobiernos que han sucedido después del golpe de Estado del 79, veamos datos, veamos números. O sea, los índices de desarrollo humano del país en los ámbitos que importan han sido mucho más relevantes e importantes en los gobiernos de Cristiano y Calderón, incluso el mismo Francisco Flores, que en los últimos gobiernos como tal. O sea, incluso en este gobierno, y no quiero culpar como tal solo al gobierno, pero es que si tú ves números, hemos tenido un retroceso en este gobierno en esos índices importantes, a pesar de que yo aquí he escuchado que alguien ha venido a decir de que ha sido la inversión en desarrollo humano más grande de la historia de El Salvador entero. Mentira. Pues sí. Es mentira. No, es que eso la gente lo ve. No, después lo publicó en Twitter y puso el dato de dónde lo extrajo. Por eso, o sea, y es que es cierto, en papeles, en los números del presupuesto, pues el número es más grande, pero no ejecutan ni el 40%. No, pero él habló de ejecución. Le voy a buscar el tweet al doctor porque no está para defenderse. Eso está ahí demostrable. De que lo digan mentirosos. Eso está ahí demostrable que en educación y salud, que es lo más importante, ha habido un retroceso en este gobierno. Claro. Eso es un hecho. Completo. En números, o sea, eso está claramente oficiales, que lo acaban de borrar de la página. Pero ¿a qué quiero llegar yo? Yo creo que sí es importante que la persona que aspire a conducir este país, no solo el elemento de popularidad tenga como base fundamental. Perdona que te interrumpa, Carlos. El de Honduras, NARS, ¿cómo se llamaba? El que iba de Juan Orlando Hernández. Asfura tenía 97% cuando surge esa alianza. Y le dan vuelta en un mes, ¿verdad? Es decir, sí es posible. 33-51. Sí, o sea, claro, 33-51, pero sí, 97 tenía este señor de Juan Orlando Hernández. Y mira cómo son las cosas. Entonces, cuando yo insisto en que la política son obras, ¿verdad? Dime qué has hecho, dime qué no has hecho, dime quién te financia, dime cuál es tu proyecto. En todo esto que estamos hablando nosotros, ¿dónde están los pobres? ¿Dónde está el de a pie? ¿Dónde está el ambulante? ¿Dónde está el vendedor de la tiendona? ¿Dónde está el que anda en los microbuses, en los buses? ¿Dónde está el desempleado? Eso quiero ver yo en esos proyectos y en esos candidatos. ¿A quién representan? Eso es lo Aquí está el tweet del doctor Carlos Acevedo y dice: El Salvador, gasto en educación y salud 2002 al 2022. Entonces saca sector público no financiero, millones de dólares, fuente CEPAL-STAC. Es que ese es el presupuesto que anunció el gobierno, licenciado. Y no ejecutó, y ellos mismos aceptaron que no habían ejecutado ese presupuesto. Si no, vea cómo están las escuelas. Gasto, dice. Si la gente, mire, aquí tengo yo la publicación donde aquí está, dice hace 6 días. Mire, no, yo lo digo porque aquí está la fuente de él que dice fuente, ley del presupuesto. La ley del presupuesto. Presupuesto para educación. Minet busca adquirir 4.6 millones en frijoles y cereales. No están enviando los frijoles y los cereales y ni el vasito. Bueno, no, yo hablo de los datos que presenta el doctor Acevedo, se los mandé. Son de papel. Porque se le está diciendo aquí que es mentiroso, ¿verdad? Es que son datos de papel. Tal vez después en otro panel. Yo creo que lo que él está diciendo como fuente del presupuesto de lo que aprueban cada año es correcto. Pero en la realidad no es cierto lo que se está ejecutando. O sea, es mentira totalmente la ejecución. Y eso no lo ha dicho él. Yo le preguntaba eso en el programa, si recuerdan, y él decía que no era el único gobierno que no ejecutaba. Claro. Yo quisiera, fíjense, introducir un tema un poco más antropológico, si me lo permiten, sobre qué es lo que debemos de ver en el candidato presidencial o la fórmula presidencial, ¿no? Y hay 4, fíjense, que en antropología nos debemos de fijar en los políticos, ya sea un alcalde, sea un diputado, sea un presidente, ¿no? El primero es el coeficiente intelectual. Este país necesita una persona que tenga creatividad para resolver los problemas, ¿no?, que tiene este país. El coeficiente emocional, esto es para que se lleve bien con la oposición, para que se lleve bien incluso con sus ministros, ¿verdad?, con la gente de su partido, pues, para que pueda crear redes. Está hablando de inteligencia emocional, que dice Daniel Goleman. Cociente emocional. El otro es el cociente social.
esto es, digamos, entender los problemas que tiene este país. Es malo ver un funcionario en un jet con un amante, pues, y tomarse fotos. Y que nunca des explicaciones de quién te pagó el viaje. O la esposa de un diputado en un crucero, ¿verdad? O un viceministro en una Homer, ¿verdad? O sea, eso está bien que lo hagas, pero no lo publiques, la esposa de un diputado en un crucero, ¿verdad? Esa no la vi. Ya te la voy a pasar, porque es de San Miguel. Entonces, es decir, pero si tienen el dinero no es malo que vayan. Sí, pero... El problema es cómo hicieron el dinero. O sea, si es mal habido, ahí sí es malo. Primero, yo estoy de acuerdo en eso. O sea, es que no estamos hablando de... Tener una Homer no es malo. No puedes andar en... No, yo creo que ya sé por dónde viene el punto de Marvin. Tienes que explicarlo cuando sos... si sos empresario, no, ¿verdad? Claro. Pero si sos político y apareces... No necesariamente por ser empresario, no. Claro, pues sí, puede que seas narco, ¿verdad? No, que también pasa que aquí. tú seas corruptor de y ahí tenés el caso del ministro de Agricultura que hoy aparece en un avión. O sea, eso sí ya es cuestionable. Pues yo no sabía, el ministro. Sí, ya te lo voy a pasar. Ok. Y la otra es, digamos, el coeficiente de la adversidad. Es decir, este es un país, si ustedes se fijan, que puede haber un terremoto, puede haber una sequía, puede haber una inundación, puede haber una erupción de un volcán. Y entonces necesitas un presidente, necesitas un político que tenga claro que este país es bien contingencial. Sí. Entonces, y esto es la parte de la persona. Pero es muy racional, man. Mira, es demasiado racional. La gente no es racional a la hora de votar. Es cierto, ahí la gente no es racional a la hora de votar. La gente, está bien que la gente no lo sea, pero es que quien dirige un país tiene que serlo forzosamente. Pues. Ahí es donde yo te digo, en ningún país del mundo la gente es racional. Debemos de aspirar, ahí es donde digo, deberíamos de probar con candidatos y con presidentes que cambien el perfil de los últimos 4 que hemos tenido. Porque creo que es importante. Pero es que vamos más allá de 4, porque lo que tú decías del presidente, imagínate que no estaban las características personales. Sí, no, pero todavía, pero además de las características personales que tú hablaste del presidente Cristiani, que era el único graduado en Georgetown. En una universidad extranjera. Pero es que los demás no. Es todavía más grave porque Flores fueron talleres, cursos y esas cosas, pero no fue que se graduó. Pero ¿qué más querés en estas universidades? Pero estamos hablando del presidente Cristiani, el presunto asesino, porque nos dio la contraorden de los jesuitas y las 2 señoras empleadas de estos. Estamos hablando del que vendió, dije presunto. Yo sí tengo cuidado al hablar. Dije presunto, ahí está el proceso penal que acaba de pasar incluso a juicio, lo dice la fiscalía y todo lo de la extinción de bienes que muchos cuestionan, pero está perfecto. Yo creo que es de las decisiones más importantes en el combate a la corrupción, así como dice Gabriela de Bukele en lo de niños, hay que comenzar por el principio, hay que comenzar por la base de todos los males, y yo creo que ese era una deuda histórica y la verdad que yo lo celebro. Y si ese era el que tenemos mejor preparado porque se fue a preparar allá afuera, yo no creo en los perfiles académicos. La verdad es que si han habido corrupciones por los que no han sido profesionales, es porque se ha rodeado, ha sido corrupto la persona y se ha rodeado de corruptos también. Pero hay que rodearse de gente llena de valor. Ese tema, hablemoslo. Les invito a que nos seamos pragmáticos, nos concentremos en el tema con el cual iniciamos nuestro análisis, que tiene que ver precisamente con las propuestas de candidaturas presidenciales, y un poco ese otro elemento que uno de ustedes introdujo en la mesa, que es el de la fragmentación en la que han caído. Creo que y del espíritu que anda, y tú hablabas del espíritu de la unidad, de la hermandad, al estilo navideño que debe de existir, para que vean que estamos con el control de la moderación del programa. Vamos a la pausa y regresamos. Sí. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos con nuestro debate político semanal en esta edición especial. Había quedado de darte la palabra, ¿no? Sí, lo que pasa es que Marvin introdujo las características antropológicas y la licenciada Pastor hablaba de la cuestión de si estudiaba o no estudiaba. Miren, las características que tiene que tener un candidato para este país son 2. Primero, que sea coherente. La coherencia es una palabra que aquí hay que ponerla de moda. La coherencia es que lo que dices es lo que haces. Es decir, no mientes.
Es decir, te apegas a la verdad como un principio y un valor fundamental. Inteligencia entonces tienes que ser un tipo coherente, es decir, hay ejemplos, pues no voy a entender. Y la otra cosa es que tiene que ser una persona, digamos, solidaria, es decir, que le duela el dolor del otro, que se conmocione con el dolor del otro, que te impacte la pobreza, que te impacte ese dolor, para poder, si no tenés coherencia y no tenés esa empatía, esa conmoción, esa solidaridad, entonces no está para nada, pues, porque ¿cómo vas a transformar un país? Y básicamente si eso queda sentado y la gente observa, la gente vea, miren, cuando yo explico de que las cosas están cambiando, la gente está entrando en un modo de descontento, que eso, si continúa tal las cosas como van, haciendo esas barbaridades de no reconocer las torturas cuando Naciones Unidas te lo dice, decir que esos delitos ya están archivados. Miren, aquí la gente puede pasar a modo rebelión, puede pasar a modo descontento social y puede pasar a una explosión social. Yo planteo, lo que tú has dicho es lo que yo planteaba. Ahí están los coeficientes social, intelectual, emocional y de la adversidad. Sí, pero no lo dijiste, la coherencia es más clara. Y la reflexión para mí en el fondo es, después de todo lo que hemos probado en los últimos 50 años, se los planteo en esos términos, creo que la persona que administre este país debe demostrar credenciales de gestor. No que administre, que dirija, administre es una empresa. Los tres que están ahorita. Las dos cosas. Administrar. Liderazgo y administración. Carlos, los tres que están ahorita en la palestra, ¿no les ves esas características o ese perfil? Hablo de Manuel Flores, mira, hablo la de política, Ernesto, Parada y ahora el señor Joel La política Humberto es una combinación de elementos, o sea, no solo es currículum, yo lo he dicho inclusive muchas veces, o sea, esto no es de doctorados nada más, que es importante que tengan ese tipo de experiencia, es mejor que uno que no la tiene, o sea, que tenga trayectoria es mejor que uno que no la tiene, o sea, pero es una combinación también con liderazgos. Sí, no, yo creo que estoy de acuerdo con Elik, pero tampoco no lo cerraría. No, es que así porque existe posibilidades de que pueda surgir alguien. Mi punto es ese, ¿qué es mejor? Sí, por eso. Tiene más puntos si tiene esto, tiene más puntos si tiene esto, tiene más puntos, porque es una combinación de cosas. Pero pónganle por tierra esto. Cuando digo coherencia es, vaya, Xiomara Castro se va a China en vuelo comercial. El presidente de un país X anda en los jets de las empresas que pautan. O Pepe Mujica andaba en su cucarachita ahí, en su carrito bocho, ¿verdad? Y a otros que andan con 30 seguidores. Mira, el Papa ahí sale en un carrito humilde ahí. Bueno, no humilde pues, pero no es aquel despliegue y aquella cosa. Y lo ves. Esa es coherencia. Sí, porque el papado es todo menos humilde. Eso es coherencia, a eso me refiero. La gente lo ve. La gente ve esos diputados que ahora andan como vos decías, en cruceros y en cosas. Entonces, este pueblo necesita esos liderazgos, ¿verdad? Que lo emancipen, que lo liberen, que lo saquen de esa situación. Yo tal vez solo para terminar con el tema, para cerrar el tema, vamos a ver, es importante tomar en cuenta algo. Sí. La gente lo que necesita es que le solucionen los problemas. Si gasta más o gasta menos, le es irrelevante, siempre y cuando le solucionen sus problemas. No es solucionen, poner a la gente que participe en la solución de los problemas. No solo de participación. ¿Cuál fue el error? Mira, Juan Pueblo no quiere administrar nada de la política, necesita tener suficiente dinero para comer, para comprar medicina, para vestir a sus hijos. Pero tienen que meterse en la política. No, pero este pueblo, ellos se meten una vez para definir quién va a administrar los recursos de arriba. Y, que es lo importante, que existan los espacios suficientes para poder hacer auditoría de ese poder que han transferido. Eso es importante. El problema es que la gente cree que solo es ir a votar, el político se va con la soberanía de la gente y no le rinde cuentas a la gente. Ese es un problema que nos ha llevado a una crisis política. Pero sí, puedes ir a votar la próxima vez y no por esa persona y le quitas el poder que le diste. Depende, porque esa es la única posibilidad que muchos tienen. Porque si la gente no está informada de que la clase de político que tenés en el puesto, capaz que lo reelige. Entonces el deber es de informarse. O sea, hay políticos que llevan 25 años en política, que tienen un caudal patrimonial que es notable, y ellos hablan de principio de inocencia.
dame las pruebas, que soy corrupto, y ahí siguen. Extensión de dominio se las va a dar en algún momento. Tarde o temprano, esa es la esperanza. Así es. Yo lo que creo es esto: un político no es lo que dice, sino lo que hace. Esa es la coherencia de la que habla la coherencia, ¿va? Entonces, ya por ponerlo en frases. Sí. Entonces tenemos otra cosa. Yo pienso que un político debe de conocer la cosa pública. Eso de sin cero experiencia política. ¿Trayectoria? Ajá. Entonces, y con cero experiencia nunca participa. ¿Y cómo vas a ir a manejar la cosa pública? Si es que la cosa pública no es simple. O sea, es compleja. Te topás desde el Estado, te topás que con tu discurso electoral pudiste haber ganado, pero hay realidades allí en el territorio que estás dañando, que estás incluso matando gente por una decisión política que puedes tomar. El no hacer un puente puede significar la muerte para la gente que vive del otro lado cuando se inunda esa zona. Puede significar que no pueden sacar sus cultivos si no reparas una calle. Entonces, esas decisiones que afectan a la gente son las que un político tiene que tener, y lo que la gente debe tomar en cuenta a la hora de votar. Yo quiero cerrar porque ya todos cerramos, igual te pasa el micrófono. Yo no he hablado. Ha interrumpido a Ali Carlos como 3 veces. Es necesario que el político sepa de la cosa pública. Incluso una figura como la del presidente Bukele se construyó en 6 años. Fue alcalde, 2 alcaldías. Fue alcalde de un pueblito, fue alcalde de la capital, y entonces ya con esas transformaciones que él hizo, ya pudo convencer al país de que votaran por él para la presidencia. Yo quiero cerrar con el tema de los que si profesionales, que si fuera mejor, yo estoy de acuerdo con él y que sería mejor, pero no le podemos tecnificar un puesto de presidente a la gente humilde que ni siquiera entiende qué es eso, porque ni siquiera tienen la posibilidad real de en algún momento de su vida acceder a un título de universidad, menos a un máster, a un doctorado, peor ir afuera de El Salvador. Entonces, creo que eso y además no te significa que sos exitoso. Conocemos muchos empresarios sin título que son demasiado exitosos y que quizás serían mejor presidente que muchos otros. Que eso lo lleva a un error. Creer que porque son exitosos en lo empresarial pues serían buenos. No he hecho esa afirmación tampoco. Serían, pero es un plus. Lo que quiero decir para terminar es que lo técnico dejémoselo a los cargos que lamentablemente en El Salvador nunca han sido valorados, no obstante lo dice la Constitución, no obstante lo dice la jurisprudencia, para los cargos de segundo grado, que deberían de ser cualificaciones técnicas, profesionales y personales. Allí sí, porque se elige a personas con cualificaciones especiales para un cargo, pero para el de presidente yo creo que lo inteligente o lo que podríamos apostarle para ser realistas y hacer polo tierra, como dice Lee Walter, es que la persona que llega tiene que aprender o tenemos que exigirle que se rodee de personas capaces y probas. De eso se trata, no necesariamente tiene que ser el presidente. No hay que tecnificarle a la gente. En conclusión, puntualizar. Vamos a ver. De las fórmulas que sean, permíteme, Marvin. Solo puntualizar que el ser exitoso no es tener mucho dinero. Ese es un concepto capitalista que te desvirtúa. El ser exitoso es cuando tenés principios humanos, ser feliz, vivir en paz, amar a tus prójimos. Pero tener dinero no nos excluye de eso no tampoco. Saber administrar nada. Es que confundir, porque exitoso, bueno, entonces todos busquemos tener billetes. No, es construir una sociedad, digamos, más solidaria, una sociedad más humana. Tómense un sorbo de agua. Hay otro modelo. Hay otro modelo más solidario que el capitalista. Aquí se trata de administrar la cosa pública. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, tenemos otros temas acá en la agenda que tienen que ver precisamente con, por ejemplo, relacionado con, y la opinión que tienen ustedes con respecto a la situación de la economista Julia Evelyn Martínez y este comunicado que sacó, que emitió las autoridades de la UCA asegurando que no le pidieron la renuncia. Sumado a esto también tenemos otros elementos importantes de juicio que serían bueno ponerlos en el contexto de la opinión de ustedes. A ver. Marvin, Marvin, tú abriste entonces. Sí, que Marvin está el teléfono. Marvin hay que decomisarle el teléfono. Sí, no, pero es que quería cerrar y vos, que no cerró, pero bueno, ya estuvo. Pasamos a otro tema, ya estaba más. A ver, Tania, entonces.
Nadie quiere. Sí. Nadie quiere. No, bueno, yo lo hablo. O sea, yo creo que, mira, la situación de lo que ha pasado pues con la compañera académica ha generado una gran cantidad de tráfico en redes sociales, evidentemente porque al pensamiento dominante, ¿verdad? Le conviene, efectivamente. Sin embargo, es una situación que no es un despido, es una renuncia, en donde te abre la puerta para hablar de otras realidades, por ejemplo. A mí me interesaría, además de hablar de ese, que hablemos también de los despidos masivos que se están dando en las alcaldías. Eso sí son despidos, no son renuncias. No, es que ella renunció, ella lo explica. Es un despido encubierto de renuncia. Bueno, pero ella, entonces, estamos hablando de casi 500 despidos en las alcaldías que están a flor de piel. Tengo aquí el nombre de la maquila que cerró, han quedado 700 personas sin empleo. Ese es un tema grave, ese es un tema que hay que entrarle a profundidad, ¿verdad? Porque la narrativa oficial, digamos, el pensamiento dominante, o sea, te hace querer que nos enfoquemos en eso, ¿verdad? De la compañera Julia Evelyn, y no nos enfoquemos en el otro, enfoquémonos en los dos, pues, hablemos de los dos. Y yo quiero decirle que aquí el tema del desempleo se está convirtiendo en un asunto grave, grave de una explosión social. Solo es a 700 mujeres de estas maquilas que esta semana cerró. Lo dice Feacies, ahí está la publicación, ahí están las mujeres enfrente en la maquila diciendo qué pasó, nos van a indemnizar o no. Bueno, pero esas 700 mujeres, imagínense ustedes cómo se levantan con esa preocupación, cómo le van a dar de comer a esta gente, cómo van a salir adelante con sus hijos, con su realidad, Entonces, ese es un problema social real, ese es un problema grave. Bueno, lo otro político... Carlos, bueno. ¿ya? Mira, yo hasta este día no he escuchado una posición oficial de la universidad, pero tomemos como cierto lo que dice la catedrática. Si eso fuese así, creo que definitivamente es un grave error del rector de la universidad. O sea, no podés venir y académicamente en un tema institucional pedirle a alguien que se calle o se vaya. O sea, eso es incorrecto. Desde cualquier punto de vista, si fuese cierto lo que están diciendo. Yo creo que, amén de esa polémica que se ha generado también, esto denota, creo que los errores que han estado cometiendo en función de la construcción de esa supuesta unidad, porque creo que han estado sentados con las personas equivocadas definitivamente, si eso se demuestra que fue de esa manera. Y ahí están los frutos. O sea, los frutos que hemos obtenido de esos diálogos que son desde hace más de un año, según lo que ellos cuentan, pues están arrojando fragmentaciones, ¿verdad? Y que creo que no es correcto y que no es bueno, pero al final es eso. O sea, yo creo que si es como lo han planteado la académica, la profesora, creo que es un error y creo que debe de enmendarlo la universidad institucionalmente y debe devolverle su trabajo también. Devolverle su trabajo. Uno de los problemas que uno tiene cuando da clases es el uso constitucional de la libertad de cátedra. Claro. Porque a veces hay dueños de universidad, ¿verdad? No rectores, sino dueños de universidad, que no entienden si eso es una escuela rural mixta unificada, ¿verdad? O es un centro para crear y hacer ciencia y debate. Para una universidad... Y más que deben de fomentar un pensamiento crítico en la sociedad, si ese es el deber de una universidad. Entonces, para mí una universidad es un centro de creación de debate académico. Que hayan ahí corrientes liberales, conservadoras, progresistas, ultraliberales, comunistas, o sea, eso enriquece a una universidad. Es eso. En la Unión Soviética muchos de los académicos tenían que poner en todos los libros que hacían antes, y este libro no pretende contradecir la ideología del sistema comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Había que aclarar eso para que adentro no hubiera, digamos, una censura de que estaba siendo antirrevolucionario, contrarrevolucionario, o Vrak Naroda, enemigo del pueblo, que era el delito por el que te acusaban. Entonces uno esperaría que en los avances pocos que pueda tener este país, se permita a los catedráticos poder expresar y disentir internamente
académicamente, por supuesto, de las diferentes corrientes. Entonces, ¿qué es lo que causa? Que los demás académicos, los demás profesores ya no vayan a programas, y que ya si no van, opinen, no saben nada. Exactamente, o sea, los estás castrando. Y eso no es el objetivo de una universidad. Lo decíamos el viernes pasado. Especialmente si es una universidad que se supone que defiende ese tipo de valores. Creo que fui bastante claro en relación al apoyo a Julia Evelyn, pero el punto es que lo que a veces peligra en las universidades es, fíjense bien a lo que nos llevan esas actitudes, a que seamos como catedráticos o como académicos pusilánimes, genuflexos, que tengamos miedo a perder un trabajo, porque si contradecimos a las autoridades ya no nos contratan el siguiente semestre. Si no pasamos a los alumnos porque les afecta la matrícula, ¿verdad? Porque baja el ingreso de la universidad y que eso necesita para mantener esa infraestructura, y entonces también ese silencio, esa censura también tiene mucho que ver con pasar alumnos, pues, para que ya no caiga la matrícula. Si la matrícula va a ser el kit de la cosa, es preocupante, porque entonces tampoco voy a conflictuar con la matrícula, es pasar alumnos para que no se decepcionen y sigan inscribiéndose. A mí perdonen, pero a mí me parece una profunda hipocresía estar hablando de una académica y no entrarle al tema, por ejemplo, de 1.200 personas que han sido despedidas recientemente en este asunto de las alcaldías. Y oigan este otro dato más. Pero déjenos hablar primero, Lick. Ya usted abrió el tema. Ya explicó ella, ni tampoco Lick Carlos. Bueno, como no, ya explicó Carlos el tema sobre eso. Pero bueno, adelante, dele pues. No hay problema. Yo creo que lo que hizo la doctora no es absolutamente para nada diferente del comportamiento que ella tuvo años atrás. Si es que el pecado de ella fue desmentir a la UCA o confirmar lo que decía el Faro. Eso es el pecado de ella, porque su comportamiento en redes, y en redes no, porque no tiene, en medios fue exactamente el mismo que ha tenido desde que todos conocemos a la doctora, a la académica. Entonces, lo único distinto fue eso. Entonces, es evidente que esa fue la causa de su destitución forzada, porque ese disfraz de renuncia, es decir, allá sí son de despidos, pero acá no, acá es una renuncia. Yo creo que es sesgarnos, y me parece que los dos temas merecen igual de importancia, tanto los desempleos o los despidos, que me parece que son consecuencias de la ineficacia y de la corrupción de las administraciones anteriores, que están pagando personas inocentes ahora y que va a haber que indemnizarlos. Por supuesto que no son menos que la doctora, es decir, me parece que son personas despedidas igual. Sí es cierto, aquellas personas son personas más humildes que han sido utilizadas, y ojo, los que son empleados ahora, véanse en este espejo, porque si están siendo contrataciones partidistas, que son puro activismo, les va a pasar lo mismo. Y yo creo que eso hay que tener conciencia también. Esto es consecuencia de las malas administraciones del pasado. Pero en relación a la doctora, ella no hizo nada diferente de que no hubiera hecho antes. El único pecado de ella fue darle una declaración a Canal 10 y confirmar que lo que decía el Faro era cierto. Por lo demás, a mí me sigue molestando el tema, no porque el oficialismo lo haya, porque puede ser que haya personas que lo tomen como algo político, como algo partidista. Yo creo que es una realidad que tampoco podemos negar. En mi caso, a mí nadie me puede cuestionar eso, porque yo he defendido a mujeres en el pasado, que incluso una de ellas, su respuesta o su agradecimiento, que no busco y que yo no espero reconocimiento, fue difamaciones, ataques injuriosos e insultos. Esa fue la respuesta de una de las mujeres que yo he defendido, con la que no concuerdo en absolutamente nada. Con la doctora yo no pienso para nada similar y la defendí. ¿Cómo me atacaron a mí cuando me pronuncié con el caso de Marcela Villatoro? Yo no la conozco, no pienso para nada parecido a ella, y no represento sus intereses ni los de nadie, y sin embargo la defendí. Entonces, por lo menos en mi caso es genuino, y me molesta, porque yo cada vez que escucho a la doctora dar una declaración y percibo su dolor de la traición que le hicieron, me molesta más la actitud, porque es del rector, no es la UCA. Es el rector quien cobardemente se escuda en un comunicado interno y pone
UCA, universidad, es él el que hizo ese comunicado diciéndole mentirosa a la doctora, y el mentiroso es él. Entonces me parece un acto de cobardía, me parece un acto que está ensuciando la reputación de una institución tan honorable como la UCA, y que lo vengan a hacer en una mujer en donde tenemos una coyuntura de violencia política contra las mujeres, y que esto lo que hace es no motivar a más mujeres a que opinemos en política. Ok, Walter, tenés 15 segundos. 15 segundos, sí, Puchica. sí, Y le obviamente. 4 minutos a Tania. Y tú has tenido el mismo tiempo. No voy a desarrollar. Bueno, entonces, bueno, mire, primero aclarar, no es de las administraciones anteriores. El productor ha tenido el mismo tiempo de hablar. Pero aclararle a Tania, no son las administraciones anteriores. Los que estaban enfrente en la alcaldía de Soyapango eran de Nuevas Ideas. Vea el video. Está presa. Vea el video. Está no, presa. Los sindicalistas despedidos, la gente despedida. Pero es la señora la corrupta y está presa, o la presunta corrupta, perdón, porque no la han condenado. Y la alcaldesa no es de Nuevas Ideas. Por eso. Usted está diciendo de o porque no es, o porque es Nuevas Ideas, quiere que no lo diga. Usted dijo administraciones anteriores, yo le estoy aclarando. No, porque usted dijo a nivel nacional. Yo le estoy aclarando. Bueno, entonces todas las alcaldías a nivel nacional, la historia que traen de sobrepoblación. Yo quiero leer esto. De empleos. Yo quiero leer esto, porque leerlo de verdad. Esto está en el diario El Mundo, dice: la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador, FEASIES, señalan que desde octubre del 22, dice, se han despedido 12.500 empleados en el sector maquila. 12.500 empleados en el sector maquila. Pero eso no son responsabilidades del... No, yo estoy explicando una realidad de despidos, pues, o sea, de desempleo. Desempleo, estamos hablando despidos, del tema de la UCA. Claro, la UCA se habla de despidos. Yo lo que estoy diciendo es que, digamos, abordémoslo, pero hay una realidad también nacional que sobredimensiona igual. Okay. Igual a mí me duele lo de Julia Evelyn, pero me duele también lo de Marta, lo de Juana, lo de Petronila, lo de Francisca, lo de Alberta, Carlos, lo de Jorge. Eso es lo que yo quiero explicar. 15 segundos. Mira, también yo creo que por honor a la verdad hay que decirlo. O sea, la catedrática de la UCA también cometió su pecadillo, que yo creo que no justifica la acción que sucedió, es otra cosa, ¿verdad? Pero también es que ella dio a entender como que detrás de toda esa plática de las candidaturas presidenciales de ese grupo Sumar estaba la UCA, y que estaba dirigiendo todo ese esfuerzo de la oposición política en el país, y que creo que no era cierto, porque ella misma lo reconoció en otras entrevistas también, que algunas reuniones se dieron al interior de la universidad, no necesariamente todas, pero que la impresión que daba era que la UCA como universidad estaba detrás. Entonces la reacción de la universidad pues fue decirle: mire, cállese, ¿vea? O sea, cállese o váyase. Pero entonces creo que es una reacción desproporcionada, porque al final podía llamar la atención de tener el cuidado de que, porque puede ser perseguida la universidad también con relación a ese tipo de declaraciones. Okay, interesante, un buen punto. Vamos a la pausa y regresamos con más. No nos cambien. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, entre otros temas que vamos a aprovechar a hablar en este momento es precisamente todo lo relacionado con esta nueva prórroga que se da en el marco de la 15ª prórroga para el régimen de excepción. Por cierto, esta semana estuvo también el fiscal general de la República acá en nuestros estudios dando sus valoraciones con relación al tema del combate a la delincuencia, ¿no? Ya casi, realmente no nos va a alcanzar el tiempo para terminar de ver este tema y todo lo que traíamos proyectado, pero con lo del caso del fiscal, a mí me parece grave lo que mencionaban acá mis colegas panelistas. Es importante, primero, es que hay dos cosas muy importantes. Quizás empecemos por decirle al fiscal general: no somos números. Creo que debe tener un poco más de tacto para dar las cifras cuando se trata de personas fallecidas y fallecidas en el marco de una política institucional con la que yo estoy muy de acuerdo, que es el Plan Control Territorial y el régimen de excepción en este marco que nos ha dado la seguridad con la que ahora todos gozamos. Pero lo cierto es que yo creo que el fiscal está bien consciente, y lo dijo así, y eso es lo que me da tranquilidad. Está bien consciente que más adelante cualquiera de estos 140 y tantos casos se pueden reabrir, y si él ha hecho algo mal
ocultando u omitiendo investigar, él sabe que la consecuencia es gravísima para él mismo. Entonces eso me da la tranquilidad que yo creo que por lo menos ha tratado de ser diligente en este aspecto. Pero por otra parte, yo conozco la realidad de la Fiscalía y lo he dicho aquí muchísimas veces, de verdad es... Con la cantidad de trabajo que sabemos que hay, que él mismo dijo acá, tenemos mucho trabajo, que hayan depurado esa cantidad de expedientes de algo tan delicado, tan rápido, como que también genera sospecha, porque es que el delito se come por hacer o por no hacer. Para que la gente entienda, no hacer es, por ejemplo, si alguien tiene una condición preexistente, como una cardiopatía, y no le dan su medicina del corazón, digamos, no porque tuvieron la mala intención de hacerlo, sino que porque omitieron, pero hay una posición de garante, ya están bajo la tutela estatal y no se la dan, eso también constituye un homicidio. Entonces, no solamente es hacer, sino que también es no hacer. Me parece que se depuraron demasiado rápido y en ese aspecto es bien delicado, pero por otra parte, él dice estar consciente de que estos casos pueden ser reabiertos, han sido solo archivados. Sí, no está cerrado el caso, esto se puede reabrir más adelante, pero me parece delicada la forma en la que un funcionario de su talla se expresa sobre este tema, porque es muy sensible. Bueno, mis 15 segundos, voy con mis 15 segundos. Mira. Te los vamos a contar, se los vamos a contar porque después anda haciendo reclamo. Él sale hablando. No, mira, ¿a quién defiende el fiscal? ¿Al Estado o a la gente, al pueblo? Estado como institución. Defienden los intereses de ambos, según la Constitución. Bueno, y cuando chocan esos digo ambos, que Interpol no le ha ayudado, por cierto, para hacer ciertas identificaciones. No chocan nunca, no hay colisión entre esa representación. Y en este caso, ¿del lado de quién se va a poner el fiscal? Sí, el Estado, a través de centros penales, es donde se están dando estas situaciones, estas realidades, y bien tranquilo dicen, no, se van a archivo. No, hombre, eso puede ser acusado a futuro como omisión de investigación, y lo sabe muy bien, y el riesgo en el que está, incumplimiento de deberes, fraude procesal, tanta cosa. Entonces, hay un momento en el que el fiscal alguna autoría en delitos de lesa humanidad tiene que tomar decisión. El fiscal tiene que decir con quién estoy, hacia dónde doy el paso, hacia la institucionalidad y defender la injusticia del Estado contra la gente, o me voy con la gente, evidentemente por lo que ves, y si la manda archivo, él ha optado, y está claro, pues, por la forma en cómo llegó. Ahí están mis 15 segundos. Carlos, él hablaba precisamente de que en el combate al tema de la corrupción, la Fiscalía de alguna manera ha solicitado a Interpol ayuda precisamente para hacer localizar al expresidente, pero que no ha contado precisamente por algunas argumentaciones de carácter política y no de carácter técnica, ¿no? Político, sí. Sí, no, mira, yo creo, con el tema que estaban tratando un par de segundos nada más, creo que el fiscal ha quedado muy mal parado con esa declaración del archivo de esos casos de los asesinatos en los centros penales. Hay suficiente evidencia, pero suficiente evidencia pública en donde esas personas claramente han sido torturadas cuando los cadáveres fueron entregados de alguna manera. O sea, lamentablemente está tratando de alguna manera de encubrir lo que ha sucedido al interior de los centros penales y está quedando súper mal. Pero como dice Tania también y aquí los amigos, en el futuro vamos a ver qué sucede con ese tipo de casos, porque eso no prescribe. O sea, todo ese tipo de casos lesa humanidad no prescriben en ningún momento, y después vamos a pedir cuentas de lo que ha sucedido como tal. En el caso del presidente Cristiani, pero es que la misma Interpol se lo está diciendo, hombre, o sea, mira, no te voy a ayudar porque este es un caso político, punto. O sea, yo no sé qué más podríamos hablar o discutir con relación a eso. Si una autoridad internacional te está diciendo, no me voy a meter en eso. ¿Por qué? Porque este es un caso eminentemente político. Y no solo el excede sus funciones la Interpol. Y no solo el caso del tema de la denuncia sobre corrupción de ese gobierno, sino que también sobre el tema de los jesuitas. Porque a mí me da risa que 34 años después de los asesinatos y muchas investigaciones externas a El Salvador, los juzgados españoles, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, o sea, organismos que saben mucho del tema de cómo juzgar ese tipo de asesinatos y de esa barbarie, jamás, pero jamás
han puesto en el banquillo de los acusados al presidente Cristiano. Este tema nos da para el otro viernes. Y resulta... Porque hay un acuerdo de excluirlo del juicio. No hay un acuerdo. O sea, eso no va a llegar a un acuerdo. Bueno, pero entonces traigamos los documentos para demostrar que hay un acuerdo, porque decir cosas es fácil. Hay cables internacional. Por eso. Oscar Santamaría y uno de los Samayoa ha ido a España. Otra cosa, con Felipe González. Sí, pero Felipe González salió hace 15 años de ahí. Claro, pero es una figura política. Los jueces. Hay una petición de la ex embajadora estadounidense para excluirlo y no perseguirlo por eso. Los jueces españoles no obedecen a la clase política española. Un acuerdo diplomático de Estados Unidos con la administración en su momento para que se firmara la paz. Tenía tanto poder el presidente que ha callado a todos los organismos internacionales de derechos humanos. Y un fiscal se saca de la mano están muy ocupados con una acusación. Eso hay un acuerdo político para excluirlo siempre del juicio. Traigamos los documentos y probémoslo. Ahora bien, el problema... Allá están en España. Dicho eso, el problema que Interpol le diga al fiscal que no va a perseguirlo porque es político, es por declaraciones como las que da, de que ya archivó 150 muertes. O sea, no es una fiscalía seria, ¿verdad? Un fiscal serio no archiva 150 muertes, ¿verdad? Es decir, Hegel dice que el torturador y el torturado uno solo son. Ese fiscal no puede dormir archivando esas 150 muertes. Van a venir un día a despertarlo a todos los que los mataron, porque con lo que ha dicho el fiscal es: sigan matando gente en las cárceles. Y eso, es grave. Y eso no puede decirlo un fiscal. Pues la Interpol le responde: es que usted es político, eso es lo que usted está haciendo, no le vamos a hacer caso a sus órdenes. Eso es lo que se logra a nivel internacional. La situación del Tribunal Supremo Electoral nos quedó pendiente, sobre todo porque sobre el tema de las decisiones que se han tomado para bajar el tema de municipios, el número de municipios y también de diputados, cómo eso se va a, digamos, a desarrollar, que creo que hubiera aprovechado también tu lectura. Déjame decirte rápido algo con ese tema. El tribunal tiene la suficiente capacidad para sacar adelante este proceso en los 8 meses que faltan. O sea, eso no lo va a entorpecer en el futuro de las elecciones. Son parte, y nos quedaron otros temas que estaban en la agenda para poder desarrollarlos. Pero bueno, los agradezco. Gracias, te agradezco mucho. No, pero ya sabes. Y hablaste bastante ahora. Sí, no, está hablaste bastante, no te puedes quejar. No se pudiera quejar con el jefe, ¿verdad? ¿Ah? Equilibrio. Yo me voy a volver defensor de los derechos de Walter. Pero a usted es el que interrumpe. Pero ahora que te interrumpe más. Sí, ahí le voy a pasar más tiempo. Pero Walter el bueno. Sí, bueno. Gracias también a ti, Carlos. Un gusto de verdad estar con ustedes en esta plática. Gracias también a ti, Marvin. Igual, Tania, gracias por habernos acompañado. Mañana es el Día del Padre para todos los padres de este mundo mundial. Muchas felicidades, ¿verdad?, por esa ardua labor que hacen en pro de la familia, en pro de sus hijos. Independientemente, pues creo que todos los hijos tenemos a bien reconocerles todo ese, digamos, sacrificio que hacen por nosotros. Vaya, para mi padre en especial, Godofredo López, un abrazo muy especial, y también a todos los padres que nos están viendo en este día. Muchísimas gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.